Ahora sí, si me acompaña a la segunda carta de Pedro, al capítulo 2, vamos al verso 9 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 11. De hecho, el párrafo que vamos a estudiar comprende, le decía, desde el verso 3 hasta el final, pero vamos a ir viendo algunos versos y vamos a tratar de entender el argumento que el apóstol Pedro está desarrollando en esto que escribe a la iglesia. Recuerde que el tema general de la carta es, ¿recuerdan? Firmes contra la herejía. Así es el tema general de la carta, firmes contra la herejía. Y vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versos 9 al verso 11. Leo el verso 9, ustedes el 10 y me permiten leer el verso 11 al final. ¿Sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no deben decir más de las potestades superiores. Mientras los ángeles que son mayores en fuerza y en poder no llevan ante el Señor un juicio difamatorio contra ellos. Hasta ahí concluimos la lectura. Bueno, en el verso 9, recuerde usted que el domingo pasado estábamos hablando acerca de los 3 ejemplos que nos muestran que la gracia de Dios implica también juicio, implica también justicia, condenación. El domingo pasado y el antepasado hablábamos de aquellos que exageran la gracia de Dios y la llevan a un extremo. Llegan al punto de hablar que Dios no condena a nadie, Dios no castiga a nadie, y confunden la gracia de Dios y la usan como un medio para el libertinaje. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro comienza a argumentar con 3 ejemplos que ya estudiamos la semana pasada. La primera es: Dios no perdonó a los ángeles, luego Dios no perdonó al mundo antiguo, y luego el verso 6 condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y luego cuando llegamos al verso 9, el escritor Pedro escribe estas palabras: sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos. Y tenemos los 2 ejemplos que ya anticipadamente escribió el apóstol Pedro. En el verso 5 dice: no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé el octavo. Es decir, recuerden que eran 7 personas más Noé las que estaban en el arca, o sea, 8 personas, Noé el octavo, así lo califica el apóstol Pedro. Pregonero de justicia, lo supo guardar del juicio que venía sobre aquellos impíos. Y luego en el verso 7, libró al justo Lot. Así que el verso 9 que da esta declaración Pedro, da esta máxima, esta verdad: sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos, nos da 2 claros ejemplos de ello: Noé y Lot. Noé, que fue rescatado en el arca, que Dios lo llevó, lo guió a construir en el arca, y ahí él y los 7 miembros de su familia se resguardaron. Y en el caso de Lot, que prácticamente fue sacado a la fuerza, sacado con fuerza de Sodoma y Gomorra para que no sufriera las consecuencias del juicio que iba a caer sobre estas 2 impías ciudades. Así que, hermanos, esta verdad queda asentada con estos 2 ejemplos. Dios sabe guardar a los justos del castigo. Pero esta verdad tiene 2 puntas, 2 lados. El mismo verso 9 dice:
y reservar, así como guarda, así como cuida a los justos para que no sean castigados, también el justo Dios reserva a los injustos. Y tenemos el ejemplo, los ángeles, que ya estudiamos esto el domingo pasado, los ángeles en el verso 4, la generación del diluvio en el verso 5 y Sodoma y Gomorra en el verso 6. Los ángeles, los antidiluvianos y los sodomitas, los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron reservados por Dios para el juicio. Dios los guardó, Dios los cuidó. Mire, a veces pensamos, y esto no es parte del tema, pero quiero hacer una aplicación con esto. A veces pensamos, Dios mío, cuánta maldad hay en nuestra sociedad, ¿por qué no hace nada el Señor? ¿No piensa usted que probablemente Dios los está reservando? Como dice el apóstol Santiago acerca de aquellos ricos que se habían enriquecido en su tiempo, esclavizando a los pobres, no dándole la paga a tiempo a sus trabajadores. El apóstol Santiago dice, aquellos como ovejas se están engordando para el matadero. No, mire que nos estamos aproximando a una época de fiestas y algunas personas compran un guajolote, compran un borrego, un chivo y comienzan a criarlo, ¿verdad? Y a lo mejor hay personas que preguntan, ¿y vas a criar animales? No, lo estoy guardando para la ocasión. Lo estoy reservando. ¿Qué tal si viéramos que el actuar de Dios, como nos lo revela el apóstol Pedro, no es que, como dice en el verso 2 del capítulo 2, no es que la condenación esté dormitando, no es que el juicio de Dios esté adormilado? ¿Qué tal si es que Dios está reservando a los impíos para el castigo, así como a un animal que lo estamos reservando para la fiesta, le damos de comer y está engordando para que cuando llegue la fecha indicada, ese animal esté listo, preparado? Así Dios permite que los impíos se engorden en su maldad, practiquen su maldad. De hecho, en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo dijo, el que es impío sea impío todavía más, y el que es justo sea justo todavía más, porque ambos están reservados para dos destinos diferentes. Así que al malvado le dice, sí, sigue siendo malvado, sigue siendo impío, crece en tu impiedad, crece en tu maldad, que te estoy preparando para el día de mi juicio. Pero al justo también le dice, sigue siendo justo, porque te estoy preparando para el día de la recompensa. Mis hermanos, si nosotros aprendiéramos a ver la vida a la luz de la palabra de Dios, sentiríamos menos impaciencia, sentiríamos menos frustración por lo que está pasando en nuestra sociedad, seríamos menos impacientes porque estaríamos viendo a una sociedad que se está engordando para el día del justo juicio de Dios, a un pueblo, a una sociedad impía que lo único que está haciendo al practicar más y más pecados y cada vez mucho más vergonzosos, mucho más malvados, crueles, despreciables, en lugar de que nosotros sintamos frustración, podemos ver que Dios está simplemente esperando que llegue el punto, como en el día de Noé, cuando la Escritura dice que cuando la maldad llegó al cielo, Dios actuó en el momento oportuno. Cuando los malvados eran más malvados, el Señor trajo juicio. Dios es justo para dar a cada uno según la obra de sus manos. Y lo que sigue adelante es que el apóstol Pedro, a partir del verso 10 hasta el final del capítulo 2, va a comenzar a explicar dos cosas. Primero, el carácter de los malvados y también lo que van a recibir por su impiedad,
por su maldad. Mire cómo conecta el apóstol Pedro el verso 9 con el verso 10. Y mayormente, es decir, Dios está reservando a todos los impíos para el día del juicio, pero tiene un castigo en particular. Mire que no toda impiedad, no toda maldad va a ser castigada por Dios con la misma severidad. Hay una distinción, hay una verdad. Lo primero que debemos reconocer es que todos los pecadores serán castigados por sus pecados. Esa es una verdad que no debemos pasar por alto. Pero la verdad que continúa, o que escribe el apóstol Pedro, es todavía mucho más reveladora. No todos los pecadores serán castigados de la misma manera. Todos serán castigados, pero no todos serán castigados de la misma manera. Hay de impiedades a impiedades, de maldades a maldades. Aunque toda maldad es una ofensa contra el Dios Santo, no toda maldad es igual de ofensiva, de grave, de grosera, de malvada. Y hasta en eso Dios es justo. Ahora que el hermano Luis ha estado leyendo los evangelios desde hace ya un buen tiempo, usted recordará aquellas lecturas donde el Señor Jesucristo, hablando a los judíos, les dice si en una parte me parece que dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estas cosas, ellos habrían creído. Pero el castigo para esas ciudades será más tolerable que para ustedes. El Señor Jesucristo también en otra ocasión dijo que incluso la impía Sodoma y Gomorra, que fue castigada severamente por Dios, el castigo que habría de dar a los judíos no se comparaba con el juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Toda impiedad es un pecado, pero no todo pecado es castigado de la misma manera. Toda maldad debe ser castigada, pero Dios no castigará toda maldad de la misma manera. Y lo que hace el apóstol Pedro es que nos enseña dos tipos de pecados que van a ser condenados, castigados por Dios de manera extraordinaria. Verso 10, mayormente a los que van detrás de la carne en concupiscencias de contaminación y desprecian la autoridad. Si todo pecado ha de ser castigado con mucha mayor violencia, con mucha mayor fuerza, con mucha mayor severidad, serán castigados los pecados de la carne. ¿Y a qué se está refiriendo el apóstol Pedro con esto? Dos pecados nos señala y que va a explicar más adelante. Número 1, nos habla de la lujuria, de la carnalidad lujuriosa con la que vivían esos falsos maestros. Y número 2, su arrogancia. Ellos creían poseer una autoridad, incluso sobre las estrellas, sobre los ángeles, sobre los demonios. Ellos presumían tener un poder y una autoridad sobre aquellas cosas que, dice el apóstol Pedro, ni siquiera conocen. La arrogancia y la lujuria, dos características de los falsos maestros. Arrogancia y lujuria, lujuriosos, que se dejan llevar por la concupiscencia, por el deseo sensual, que se dejan llevar por las pasiones de su carne, y la arrogancia de presumir una autoridad que no poseen. Dice, este tipo de personas serán castigados con una severidad mucho mayor que la de cualquier otro pecado. Es algo que debemos considerar, es algo que debemos tener en nuestra mente. El verso 10 dice, mayormente a los que van detrás de la carne en concupiscencias de contaminación y desprecian la autoridad. Mire cómo los califica, los describe el apóstol Pedro en el verso 10. Desprecian la autoridad, atrevidos y arrogantes. Dos cosas que van a acompañar siempre a la herejía: la inmoralidad y la arrogancia. Son características de los falsos maestros
Son características de aquellos que no predican la verdad. Su inmoralidad y su arrogancia serán evidentes, y esto es lo que dice la Escritura, que ha de ser castigado. Ahora, aunque el apóstol Pedro comienza hablando acerca de las concupiscencias de la carne y termina hablando de la arrogancia, lo primero que explica es cómo estos falsos maestros demuestran su arrogancia. Primero es que desprecian la autoridad. ¿Y qué significa despreciar la autoridad? Observe usted lo que dice la última parte del verso 10, que no tiemblan o que no temen al hablar mal de las potestades superiores. Que no tiemblan, que no temen al hablar mal de las potestades superiores. Estos falsos maestros, dicen algunos historiadores, que era muy común que en el tiempo en el que escribía Pedro, había hombres que se introducían a la iglesia y que ellos creían tener el control sobre los ángeles, que ellos podían mandarlos, que ellos podían usarlos a su antojo, ellos presumían una autoridad. Ahora, esto realmente, hermanos, no es nuevo, o más bien no es algo que ya no suceda. Es notable cómo personas, hombres que se llaman pastores, hablan de una autoridad, por ejemplo, para atar, para desatar, para decretar. Hace unos días atrás recuerdo que estábamos en una reunión y a mi esposa y a mí nos sorprendió cómo las personas que estaban ahí y que daban sus buenos deseos, creen que son cristianos. Y ellos hablaban: yo decreto que esto va a prosperar. Y yo suelto prosperidad sobre esto. Y yo declaro que ustedes van a bendecir a la ciudad. Arrogantes. Y luego mi esposa, yo no me había dado cuenta. Mi esposa, porque todas las personas que estaban ahí hablando, de repente se paró una persona que es un pastor de una iglesia y dijo: bueno, ya todos ustedes han desatado bendiciones, han soltado bendiciones, pero hace falta la autoridad, diciendo: eso no vale porque no son pastores, hace falta la autoridad. Y entonces dijo, y comenzó a decretar. ¿Se ha oído usted esos decretos? Decreto prosperidad. Decreto que en el nombre de Cristo esto y aquello. Arrogantes, necios, atrevidos. Así los califica el apóstol Pedro. Qué atrevimiento de aquellas personas, qué atrevidos, qué arrogantes, que sueltan, por ejemplo, sueltan al Espíritu Santo. ¿Quién ha encadenado al Dios eterno? ¿Quién lo ha atado para que sea soltado? Pero ellos lo sueltan. Qué atrevidos, qué arrogantes. Dice Pedro, no tienen temor de hablar mal de los poderes superiores. Es decir, el apóstol Pedro reconoce el orden en el que el universo fue creado. Nosotros fuimos creados, dice el Salmo número 8, fuimos creados con una gloria, pero esa gloria es inferior a la de los ángeles. Somos menores en fuerza. El apóstol Pedro incluso dice, mientras los ángeles que son mayores en fuerza y en poder, ¿con quién los está comparando? Con nosotros. Los ángeles son mayores en fuerza y en poder que el más fuerte de los seres humanos. Y siendo ellos tan grandes en fuerza y en poder, no hacen lo que los atrevidos y arrogantes humanos, que se llaman cristianos, hacen. ¿Se da cuenta de la arrogancia del ser humano? Presumen una autoridad que no tienen. Estos falsos maestros alardean de un poder, de una autoridad que no poseen.
De hecho, lo que está diciendo el apóstol Pedro es que estos hombres de los que él está escribiendo y de los que él está hablando solían incluso maldecir a las potestades. Cuando el apóstol Pedro utiliza esta palabra, está refiriéndose a ángeles. Estos dementes, estos atrevidos, estos arrogantes, maldecían incluso a los ángeles. Mire que ese tipo de pensamiento sigue existiendo en muchas personas. La arrogancia es evidente también en nuestros tiempos. Ahora, observe lo que dice el apóstol Pedro, lo que escribe Pedro en el verso 11. Ahora contrasta, le repito, la pequeñez del hombre con la grandeza de los ángeles, y contrasta la necedad del hombre con la sensatez de los ángeles. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, y recuerda, el contraste es entre hombres y ángeles, ellos son mayores en fuerza y en poder que cualquiera de nosotros, dice, no llevan ante el Señor un juicio difamatorio contra ellos. No llevan ante el Señor un juicio difamatorio contra ellos. Hermanos, ¿recuerda usted lo que hizo el apóstol Pedro en su primera carta? En el capítulo 2, el apóstol Pedro nos habló de 3 áreas de sujeción. Bueno, casi del capítulo 2 hasta el capítulo 5, el apóstol Pedro asentó un principio: la sujeción en todos los niveles de nuestra vida. Sujeción a las autoridades civiles, y eso lo expliqué. Eso no implica que obedecemos cada ley, sino que obedecemos al gobierno en aquello que Dios le ha dado autoridad para ejecutar. La sujeción de los esclavos a los amos. Luego el capítulo 3 dice: asimismo vosotras mujeres estén sujetas a sus esposos, la sujeción en el matrimonio. Luego en el capítulo 5 dice: a los jóvenes estén sujetos a los ancianos. Es decir, el apóstol Pedro habla acerca de la importancia de la sujeción. Pero ¿sabe qué? Ahora en el capítulo 2 de la segunda carta nos habla de personas que dicen que son cristianos, pero no entienden nada del orden en que Dios ha creado el mundo. Ellos son arrogantes, ellos están por encima de toda la estructura. No se sujetan a nadie. Completamente arrogantes. Atrevidos, arrogantes. Piensan que tienen poder sobre las potestades, dice el apóstol Pedro. Pero ¿sabe cómo los describe todavía en el verso 12? Estos como animales irracionales. No sé si aquí, me parece que no. Fue aquí es donde estábamos hablando sobre Génesis. Y cómo el Señor en el libro de Génesis dice que todo animal que matara a un hombre, aquel animal debería morir. ¿Por qué? Porque los animales fueron puestos bajo la autoridad del hombre. Un animal atacando a un hombre es una rebelión. Es estar en contra de lo que Dios ha creado. Ahora, observe usted esto. Cuando un animal ataca a una persona, Dios no la tiene por inocente, esa bestia. No importa el tipo de animal que sea, cocodrilo, león, tigre, no importa, incluso un simple perro. Vemos cómo, hermanos, no sé si usted ha escuchado casos en la ciudad donde hace no sé qué tiempo, 2 meses, un perro le destrozó la pierna a una pequeñita de 9 años, no recuerdo la edad. Cuando llegaron por el perro, el dueño lo escondió. Se le tiene tanto aprecio a la vida de un perro. Bueno, la Escritura dice, no importa el animal que sea y lo mucho que te guste, si un animal daña a un ser humano, debe morir. ¿Por qué? Porque ese es el orden. En la creación nunca se debe permitir la rebeldía. Por eso es que el apóstol Pedro nos da el orden. Como ciudadanos estamos sujetos a un gobierno. Como trabajadores estamos sujetos al empleador, al patrón. En el matrimonio, las esposas están sujetas a sus esposos.
En la iglesia todos estamos sujetos y como dice la Escritura, la iglesia se sujeta voluntariamente a sus pastores, no porque sea más, porque hay un orden en la creación, ¿sí me entiende? Pero la herejía pervierte todo ese orden. Y el apóstol Pedro, regresando al capítulo 2, en el verso 12, dice, estos como animales irracionales no entienden nada del orden, así como un animal puede voltearse y atacar a un ser humano sin entender que lo que está pasando. Así estos hombres irracionales como simples animales hablan de lo que no conocen. Hablan de lo que no saben. El apóstol Pedro me parece que a nuestros oídos hasta es duro, ¿no le parece? Así llama el apóstol Pedro a estos falsos maestros, animales irracionales. Pero la traducción todavía es más suave. El griego dice bestias irracionales. Así las califica el apóstol Pedro. Como bestias irracionales, como sin ningún entendimiento, no entienden qué es lo que están haciendo. ¿Recuerda usted que la Escritura nos habla acerca de, me parece que es en Judas? No sé si usted tenga algún comentario, alguna duda. Judas 8 y 9, ¿alguien quiere leer? Judas 8 y 9. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Observe usted esto. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que implica blasfemar contra las potestades. Tenemos a dos ángeles. Si usted revisa el Antiguo Testamento no encontramos esto, lo que está diciendo Judas. ¿Sí? Pero, si no me equivoco, es en un libro llamado La Asunción de Moisés donde se narra esta situación. Y nada más para que entienda, el verso 9 dice, mientras que el arcángel Miguel cuando disputaba con el diablo, dos ángeles, dos arcángeles. ¿Qué es lo que entendía Miguel? Que el diablo no estaba bajo su autoridad. Así que, ¿qué hizo el arcángel Miguel? Que el Señor te reprenda. ¿Por qué que el Señor te reprenda? Porque tú no estás bajo mi autoridad, pero sí estás bajo la autoridad del Señor. Entendió la estructura. ¿Está usted entendiendo esto? ¿Sí? Yo sí tengo muy claro todo eso, pero yo lo escucho a otros hermanos de otras iglesias que la escritura dice, se justifican en que dicen que no, las jóvenes harán más grandes cosas que los que hicieron las personas de la Biblia. Yo lo que entiendo es que es la extensión del reino de Dios, que es lo que nos han dejado esa tarea. Pero Sí. ellos dicen que por eso es que expulsan demonios, que por eso hablan en lenguas, que por eso lucha espiritual y se van al infierno, traen las almas y no sé qué tanta cosa dicen. Pero, o sea, como que se justifica mucho en esa parte que dice la Biblia, cosas grandes, más grandes que estas, harán las generaciones venideras. Obviamente está fuera de contexto. Así es, pero es para ellos muy natural, ¿no? Muy lógico. Y de hecho, el pensar o la enseñanza que nosotros tenemos y que proviene de la palabra de Dios es algo así como que no estar tomando la autoridad que tienes. Como que nosotros no estamos haciendo uso de esa autoridad que tenemos en Cristo.
Sí. Eres hijo de Dios, tienes ese poder. Así es. Y esto se da esta herejía se da en múltiples formas. Sacan de contexto lo que dice Proverbios, el poder que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Así que declara prosperidad, declara salud, declara vida, declara riqueza, declara esto, declara aquello. Y no entienden, el punto del apóstol Pedro es: no están entendiendo, estos animales irracionales, así los califica, o sea, no tienen ningún entendimiento. No hay ningún entendimiento en ellos, no entienden la estructura, el orden con que Dios creó al universo. Sí, el hombre es corona de la creación, pero de la creación material. Nosotros no estamos por encima de los ángeles, estamos por encima del león, estamos por encima del mono, estamos por encima del águila, estamos por encima de la ballena, estamos por encima de todo lo que usted puede ver en la tierra, solamente en el mundo físico, pero nunca estamos por encima ni siquiera del más bajo de los ángeles en la esfera espiritual. Tengo todo derecho de entrenar a mi perro para que se siente, para que me dé la mano. Tengo todo derecho, él está bajo mi autoridad. Tengo todo derecho de hacer uso de la creación material, porque Dios nos puso por encima de la creación material, pero no tengo ningún derecho de tratar de usurpar una autoridad en la creación espiritual. Ahí, mis hermanos, usted y yo no somos nadie. No somos absolutamente nadie. ¿Sí me está entendiendo? En la creación física, material, en el mundo para el que fuimos creados, tenemos derecho, somos la imagen y semejanza de Dios, pero en el mundo espiritual simplemente no somos nadie. Cuando Josué estaba preparándose para entrar en batalla, él vio a un hombre y Josué le pregunta a aquel varón: ¿de qué lado estás? ¿Del nuestro o del de ellos? ¿Recuerda lo que respondió el varón? Él le dijo, se lo voy a parafrasear para que tomemos el sentido. Él dijo: yo no peleo contigo. Tú vas a pelear conmigo. Yo no estoy bajo tus órdenes, Josué. Ese ejército te podrá obedecer a ti, pero yo no estoy bajo tus órdenes. Tú vas a estar bajo mis órdenes. Josué se equivocó. No era otro ser humano, era un ángel. Te equivocas, Josué. Yo no vengo a ponerme a tu servicio, yo no vengo a decirte: Josué, estoy listo para que me digas qué hacer, yo lo hago. Te equivocas, tú vas a hacer lo que yo te diga. Josué, el gran personaje, el segundo de Moisés, el que concluyó la tarea de Moisés de introducir a Israel a la tierra prometida, donde Moisés no pudo entrar, el gran hombre de Dios, la mano derecha del propio Moisés, del hombre que vio cara a cara a Dios, no pudo ni siquiera con una voz de mando mover ni un solo pie del ángel. El ángel se movía solo si Dios le decía que se moviera. ¿Qué autoridad tenemos? Ninguna. Pero estos arrogantes de los que habla el apóstol Pablo son tan arrogantes que han caído en una irracionalidad. Han caído en un entenebrecimiento de su mente. Su mente está completamente oscurecida. Voy a hacer la lectura de Judas. En el verso 9 dice: mientras que el arcángel Miguel, y yo quiero enfatizar y sobreenfatizar estas palabras, porque Judas no está diciendo mientras que el ángel Miguel, está hablando de Miguel como el arcángel, es decir, uno de los ángeles que tanto en la tradición judía como en la tradición cristiana tiene un superpoder.
uno de los ángeles más poderosos de Dios. Así que está diciendo el apóstol Judas, mientras que el arcángel Miguel, cuando peleaba con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos dicen injurias contra lo que no entienden. Yo me imagino, hermanos, a Satanás y sus demonios riéndose de aquellos que presumen tener autoridad. Te reprendo, te ato, te envío a las profundidades. No tienes parte ni suerte y te prohíbo que hagas estragos en mi familia, te prohíbo que hagas estragos aquí o allá, te ato y te mando al infierno. Me imagino a Satanás riéndose. Y solamente piensa en la escena: si el arcángel Miguel no pudo vencer, por decirlo así, a Satanás, ya que eran de igual poder, me imagino a este enemigo derrotado por el Señor Jesucristo, riéndose de aquellos que presumen tener poder sobre él. Dicen injurias contra lo que no entienden y en lo que por naturaleza entienden, como los animales irracionales, en estas se corrompen. Hay cosas que estos perversos no entienden, pero en lo poquito que entienden, en la poquita luz que tiene su mente, en lo poquito que les brilla el entendimiento, en esto terminan corrompiéndose. Así que, mire que nosotros muchas veces tratamos de tener respeto a aquellas personas que, exhiben ese poder que tienen. Pero la Biblia no les tiene ningún respeto. Simplemente los llama animales irracionales. No les tiene ningún respeto. El apóstol Pedro, entonces, lo primero que hace es que nos dice que estos presuntuosos, estos atrevidos, estos arrogantes, han de ser castigados de una manera mucho más grande a causa de esto, porque atentan contra la autoridad, porque son rebeldes, porque actúan como animales irracionales, porque se ríen de las potestades, porque al reírse de las potestades simplemente se burlan del que creó este orden en el que ellos presumen tener total poder y control. ¿Cómo no han de ser castigados con mayor severidad? ¿No le parece que estos arrogantes intentan sentarse en el mismo trono de Dios como intentó Adán? ¿Se acuerda usted cuando en el libro de Ezequiel se da la profecía contra Tiro, contra el rey de Tiro? Y la Escritura nos habla, este rey de Tiro era arrogante, era presuntuoso, se sentía Dios. Y entonces Dios a través del profeta le recuerda: tú no eres el primer arrogante en la historia del mundo, tu padre Adán fue como tú. Yo lo creé con gloria. Dice el profeta Ezequiel: sonaron las flautas y los tamboriles cuando lo creé, cuando lo formé. En medio de riqueza lo puse. Él pisaba sobre piedras de fuego. Y no se está refiriendo a Satanás, se está refiriendo a Adán. Y quiso ser como yo. Dijo: subiré hasta lo alto y me sentaré con Dios. ¿No es eso lo que el diablo le prometió a Adán? ¿No fue eso lo que le prometió? Si comes de este fruto serás como el mismísimo Dios. Nadie te va a mandar, nadie te va a gobernar, porque tú serás como el mismísimo Dios. Arrogante Adán.
Usted sabe, porque la historia bíblica nos lo enseña, que quiso ser más que Dios, Adán, nuestro padre, que quiso ser más que Dios, terminó siendo menos que un hombre, terminó siendo como un simple animal irracional. Estamos en la clase de escatología, le decía a las hermanas, la muerte es un estado de humillación por una sencilla razón: la muerte nos hace semejantes a los animales. Adán y Eva no fueron creados para morir, los animales fueron creados para morir. Pero cuando Adán y Eva pecaron, la muerte que ya existía en el reino animal se introdujo en el ser humano, y aquellos que habían sido creados con la gloria de Dios fueron semejantes a simples animales. Adán y Eva habían probablemente visto morir a los animales muchas veces, no sé cuánto tiempo tardó en la caída y a partir de ahí la degeneración y el envejecimiento de Adán, pero en todo ese tiempo Adán y Eva habían visto morir a los animales, pero lo que no había sido creado para el ser humano a causa del pecado, lo comenzamos a experimentar. Lo más aterrorizante de la muerte es que nos reduce a un estado animal. Nos compara con los animales. Así trata Dios a los soberbios. Así trató a Adán cuando quiso ser semejante a Dios, cuando pensó: voy a ser igual que el Altísimo. Lo humilló hasta la muerte y le dijo: tú no eres más que lo que yo te he llamado a ser. Pero por no estar conforme con lo que yo te di, ahora serás menos que eso y morirás como un simple animal. Así trató Dios a Tiro, al rey de Tiro, y así trata Dios la arrogancia de estos falsos maestros. Hermanos, si algo nos enseña Pedro es que pretender ser Dios es algo que se paga, y se paga muy caro. Pretender jugar a ser Dios, presumir de una autoridad, el único que tiene autoridad, y lo dice claramente la Escritura, el Señor Jesucristo antes de su ascensión le dijo a los discípulos, les dijo: vayan y anuncien que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El único que tiene autoridad en el reino espiritual y en el reino físico, el único hombre que tiene autoridad en toda la esfera espiritual y material es Jesucristo. Él manda a los ángeles. Él gobierna a los ángeles como gobierna a los seres humanos. Y después el apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice que Jesús fue sentado a la diestra del Padre y bajo él fue puesto toda autoridad y todo dominio. Y Pablo mismo a los Colosenses nos dice también lo mismo, que fue entronizado y le fue dada toda autoridad. Y Pablo escribe en otra ocasión que la autoridad de Jesucristo es en este siglo y en el siglo por venir. El único hombre que exhibe una autoridad total en lo físico, en lo espiritual, en lo que se ve y en lo que no se ve, en lo que se palpa y en aquello que no se palpa, es el hombre Jesús el Cristo. Si nosotros hemos de ejercer alguna autoridad, será solamente porque estemos sujetos a aquel a quien se le han sujetado todas las cosas. Cuidémonos, hermanos, de no caer en este tipo de herejías que pueden parecer simples diferencias, que pueden incluso parecer hasta algo sin ningún peligro. Pero tome en cuenta que Dios toma con mucha seriedad la actitud de estos arrogantes, de estos impíos que presumen de un poder y de una fuerza que simplemente no poseen. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos, si quieran comentar algo. Si no, pues terminamos el estudio, pero si usted quiere comentar algo, preguntar algo, puede hacerlo. Regresando al versículo 9, en el reino
Reina Valera dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Pero usted hablaba de, sabe el Señor librar no de tentación, sino De juicio. de juicio. Ujú. Por el contexto, hermano, de lo que está hablando el apóstol Pedro en los versículos que leímos anteriormente, debemos aquí entender la palabra tentación no solamente como el escapar de una tentación, sino como el escapar del juicio que Dios ha reservado para los impíos. Por el contexto, la idea sería más el ser reservados de juicio y no ser, o ser preservados de la condenación, y no tanto el escapar de alguna tentación como nosotros lo entendemos pues normalmente, ¿no? El contexto nos daría el significado de la palabra tentación ahí. No sé si tengan alguna pregunta más, hermanos, algún comentario. La palabra que se utiliza ahí es también traducida como prueba. Recuerden que en el libro de Apocalipsis se habla del juicio como el día de la prueba. Así que si lo entendemos, ¿sabe el Señor guardar a los justos de la prueba? La idea sería, ¿sabe el Señor guardar a los justos del día del juicio? Y no tanto la tentación que nos llevaría a otra idea, ¿no? Así es. No sé si hay algún comentario más, alguna pregunta. Sí, hermana. Pastor, ¿qué pasa con las personas que están siendo enseñadas de esa manera? Porque es una inmensa mayoría de personas que están siendo enseñadas, como decía la hermana Brisa, por esa, o sea, por eso que dice que al que cree todo le es posible, al que y que mujeres, y mayores cosas Harán. pero obviamente no se refieren a mayores cosas porque iban a predicar el evangelio, no se referían a milagros ni nada. Más sorprendentes, más. Sí, aunque así lo entienden. sí, porque y no entienden que eran los apóstoles, ¿no? Así A es. quienes se les había dado esa autoridad, porque pues vemos por ejemplo a Pedro, digo, la escritura no habla de todos los milagros de Jesús porque dice que no cabrían en todos los libros Sí. de sus obras, Así es, milagros, sí. todo lo que él hizo. Pero pues sí nos habla la escritura, por ejemplo, de Pedro sanando con su sombra. Sí. Entonces, pues ellos dicen, es a sus discípulos y pues es algo que inclusive pues nosotros fuimos enseñados así, gracias a la misericordia del Señor, ¿verdad? Que pudimos conocer la verdad, pero son tantos Sí. los hermanos. Pedro, en el capítulo 2, verso 2, escribe Pedro, muchos irán tras las lascivias de ellos. De hecho, les decía cuando veíamos este texto que el apóstol Pedro anticipa que la iglesia apóstata tendrá más miembros en sus filas que la iglesia verdadera. Que la apostasía será más productiva, más atrayente, y que eso hará que muchos sigan la lascivia. ¿Por qué? Porque la verdad es más cómodo también para las personas el saber que tienes un poder, tienes una autoridad, que someterte a la autoridad que es Jesucristo. Es mucho más cómodo. Pero también creo que se explicaba que porque era responder a su propio pecado. Así es. O sea, escuchan lo que quieren escuchar. Sí. Lo que su propio pecado necesita en sus
la lascivia que hay en ellos se acomoda a la lascivia de los falsos maestros. Entonces es un vicio que se amalgama, que se une bien y que, bueno, da como resultado el que muchos se aparten de la fe siguiendo precisamente esas herejías que Pedro califica como herejías destructoras. Ahora, en el libro de Judas dice en el verso 20 al verso 23, pero vosotros, Judas 20:23, pero vosotros, oh amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tened misericordia con algunos que vacilan. Y aquí quiero responder, ¿cómo tratamos quizá amigos que tenemos de aquel lado? Tengan misericordia con los que vacilan. Así es. Pero fíjense también el verso 21. A otros salvad arrebatándolos del fuego, de otros tened compasión con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Con unos debemos tener misericordia, con aquellos que quizá incluso en la misma congregación pueden estar diciendo, pues yo no estoy del todo seguro, que están vacilando. O lo podemos aplicar del otro lado. De ese lado también hay personas que están ahí pero vacilan. Bueno, yo estoy aquí porque ¿a dónde me voy? Aquí me puso Dios. O aquí están mis amigos. ¿A dónde me voy? Tengamos misericordia de ellos. Dice, a otros arrebátenlos. Es decir, entendamos que esa enseñanza va a destruir sus almas. Si tú vieras a un niño, a tu hijo, estar en medio del fuego, ¿qué harías? Corres y lo jalas, lo arrebatas. Pero también dice el apóstol Judas en el verso 22, de otros tened compasión con temor, es decir, de otros solamente hay que verlos de lejos y decir, pobrecitos. Está tan engañado que me da lástima o que me da dolor lo que va a pasar su alma, pero mejor lo miro de lejos, no quiero amistad con ellos, no quiero ningún tipo de relación con ellos, no porque están tan metidos en eso que es necio de mi parte tratar de convencerlos y corro el riesgo de terminar convencido yo, así que mejor los miro de lejos y me duele lo que van a padecer, pero no quiero nada con ellos. 3 maneras en que tenemos que relacionarnos con ellos: afirmar a los que vacilan, arrebatar a algunos y alejarte definitivamente de otros. No hay otra manera de tratarlos. Es lo que la Escritura nos enseña, lo que nos guía a hacer. Así que, amados hermanos, lo que vivió la iglesia en aquel tiempo, nosotros también lo vivimos. Y debemos combatir ardientemente por nuestra fe. No sé si tengan alguna pregunta más, hermana, no sé si haya contestado, ¿sí? ¿Alguna pregunta más, algún comentario? Sí, Brisa. Es algo difícil, porque por ejemplo, yo tengo familia que va a Iglesias. carismáticas. Sí. Y luego estamos platicando y no, lo que estoy declarando no es así. Pero, o sea, como no se tiene poder. Y es que, y no, tranquilo, o sea, yo así les sé, Sí. ¿sabes qué? No, o sea, tú no puedes mandar, o sea, Dios, como que, si es que manipulan a Dios, pero el Espíritu Santo no puede manipular, es Dios mismo, o sea, ¿cómo? Y cosas así, pero sí es difícil, o sea, porque están súper, o sea, ellos piensan que nosotros estamos mal, Sí. que no tenemos un aislamiento, que el Espíritu Santo no está con nosotros, que no creemos en Él, ¿verdad? O sea, no es que cómo es posible
los himnos son aburridos. Dije, la alabanza es para Dios, y el que me debe agradar es a Él. Sí, Si no a mí ni a mí. O sea, que si quiero danzar, pero lo que Dios está viendo es entre tú y tu corazón. Porque yo no puedo estar aquí en cada todo el día flagelando de Dios, mi corazón no está arrepentido. No creo en el Señor. Aunque yo haga lo que haga, porque quiero que los demás vean no tiene que. así es. Están muy arraigados con esas tremendas. Y hagan la Biblia y te dicen, aquí dice, ya, también está bien. Pero yo, segura estoy que si lo hacen no se puede. Sí, Ellos son otra, es pero sí es difícil, porque la familia comienzas a la vez etcétera. así es. Habrá conocidos, habrá familia de ese lado. Y bueno, nosotros debemos tener la sabiduría para cuál de estas tres directrices que ofrece Judas en su carta vamos a seguir. Ya sea afirmar a los que estén vacilando, ya sea arrebatar a algunos o separarnos definitivamente de otros. ¿Sí? Que el Señor nos dé sabiduría para saber de qué manera actuar. Hermanos, no es un tema sencillo, sobre todo porque por la manera en que la Escritura lo trata con dureza, lo trata con severidad. Entonces, que Dios nos dé gracia para enfrentar este tipo de herejías. Pues vamos a terminar con una oración. ¿Hay algún comentario más, alguna pregunta más? Vamos a terminar con una oración.